Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme a estas segundas jornadas de literatura de terror, compañeros y amigos que han participado en las jornadas, pues me han emitido la mejor de las opiniones, desde luego para mí un placer. Sobre este tema del terror ya di una charla hace unos años en la Universidad Complutense de Madrid, donde hablé de un tema próximo al de mi tesis doctoral, el New Weird, la nueva literatura extraña, la literatura especulativa, que se está articulando con cierta proximidad a la ontología entre los objetos, el realismo especulativo, que es sobre el tema sobre el que yo hice justamente mi tesis doctoral. Hoy voy a hablar de una cosa un poco rara, pues un fetiche mío cinematográfico. Inicialmente había pensado dar la charla sobre Reza Negarestani, que es un autor bastante interesante para ese cruce entre la filosofía y la literatura de terror, pero creo que me sale más de dentro dar esta charla sobre Alejandro Amenábar y David Lynch. De hecho, lo que voy a exponer, no sé si se ajusta a los tiempos que manejáis aquí en estas jornadas, son básicamente unas páginas que escribí de manera febril después de ver de una manera bastante tardía Abre los ojos, de Amenábar, película que apenas que no conocía hasta hace unos meses, que vi y entré en un trance que me llevó a escribir 6.000 palabras, 1.000 palabras del tirón, haciendo una comparativa entre esa película y Carretera Perdida de David Lynch, que por supuesto pues he visto 1000 veces desde que soy pequeño. Pues hay mucha devoción en mi barrio y en mi familia por David Lynch. Bueno, hay 3 puntos de contacto entre estas dos películas. El primer punto de contacto evidente es el año de emisión, el año de publicación, podemos decir, de estreno de ambas películas. Son las dos del año 97. En ambas películas hay un juego con el doppelganger, con la dualidad de identidades. Hay 2 actores que interpretan el mismo personaje, y en las 2 películas se trata de una manera central el asunto de la posesión, el mal como posesión. Entonces voy a tratar precisamente esas cuestiones, no voy a marear mucho la perdiz, voy a hacer una comparativa entre las 2 películas, expondré brevemente un poco el argumento, pero yo creo que más o menos está en mente de todos los que la hayan visto, y si no, pues animo a verlas. Empecemos entonces simplemente con el primer paralelismo, que es el paralelismo temporal. Puede parecer algo banal, superficial, circunstancial el hecho de que son 2 películas del mismo año, pero yo creo que no. Creo que ambas están embebidas de un cierto espíritu de fin de siglo. Se habla mucho de esta expresión, fin de siècle, para referirse a una cierta literatura decadente de finales del siglo XIX, pero también podría ser interesante analizar cómo el fin de siglo, no del XIX ya, sino del XX, también ha generado sus propias literaturas, bueno, de estilos de género, marginales o no. Y del mismo modo que buena parte de la literatura victoriana, tardo-victoriana, de terror, bebe mucho de ese espíritu de fin de siglo, pues yo creo que buena parte de la literatura cyberpunk, por ejemplo, pues bebe de este fin de siglo, y así todos los clásicos de William Gibson y otros autores se publican justamente en la década de los 80, 90, ¿no? Entonces, esta película, estas 2 películas, Abre los ojos y Carretera Perdida, beben muchísimo de ese espíritu de fin de siglo, que ya no es el fin de siglo del siglo XIX, sino que es el siglo XX con sus problemas y sus cuitas y sus temores. Ya no es el temor quizás de la caída del imperio, porque esos imperios ya se han derribado, ya han entrado en una crisis tremenda. Véase simplemente la desaparición del Imperio Británico, del Imperio Francés, etcétera, el castramiento político de Alemania en sus afanes expansionistas. El fin del siglo XX está más bien marcado por pues, el temor de la distopía digital, que está presente, por supuesto, en Amenábar, pero también de alguna forma de manera tangencial en David Lynch. Aunque son 2 películas que tratan mucho su época, curiosamente han sobrevivido bastante bien a su tiempo. Lynch, en primer lugar, porque tiene su propio mundo. Es decir, Lynch es tan atemporal como Hitchcock. Son evidentemente cineastas que hacen sus obras en un determinado periodo, acuden a determinados actores, tienen determinadas técnicas a su mano, la resolución de sus películas es la que permite la época, pero no obstante pues están perfectamente engrasados y en un mundo propio que no puede ser modificado ni un ápice, ¿no? Aquí quizás sería interesante traer a colación la distinción que utiliza Pedro Ballín en su libro Me cago en Godard, donde dice que la diferencia principal entre el cine de autor y el cine de masas es que el cine de autor funciona como una novela, donde todas las partes están engranadas de tal forma que no puedes cambiar ni una coma, mientras que las películas de masas, especialmente las hollywoodienses, no digamos ya las de Bollywood, pues son como relatos o como cuentos, donde lo que importa es la moraleja o la estructura,
el mito, digamos, el chimpún final. Y si se cambia un cierto detalle, pues da igual si la Cenicienta es rubia o morena, o da igual si Blancanieves, bueno, Blancanieves tiene que ser morena, ¿no? Pero bueno, hay ciertos detalles, si son 7 enanitos u 8, hombre, el 7 tiene una representación simbólica evidente, en fin, entiende por dónde va la cosa, ¿no? La diferencia, por lo tanto, entre David Lynch y un autor más comercial, podríamos decir, aunque él fue bastante exitoso en su época, y todavía a día de hoy pues sigue siendo un autor bastante que genera su dinero, es que en las películas de Lynch está todo perfectamente engrasado hasta el punto que no solamente el estilo, la técnica o el tema, sino también el mundo, los personajes y tal son típicamente lynchianos, ¿no? Entonces, por mucho que envejezca el periodo en el cual se hicieron esas películas, el mundo de Lynch, igual que el mundo de Homero o igual que el mundo de Cervantes o el mundo de el Final Fantasy VII, pues es un mundo cerrado, ¿vale? El caso de Amenábar es un poco distinto, porque evidentemente la película Amenábar trata sobre un tema muy de época, pero que no obstante sigue siendo relativamente actual en el presente, que es el tema de la criogenización. Este verbo y este sustantivo, criogenizar y criogenización, me van a dar bastantes problemas de pronunciación a lo largo de la conferencia, les pido un poco de paciencia y tolerancia a este respecto. La pervivencia del tema de la criogenización pues se debe principalmente a que conforme ha avanzado el siglo XXI y la tecnología de nuestro siglo, los sueños de la vida eterna, de la resurrección de los muertos, etcétera, lejos de caer, han ido en aumento. Y aquí engarzo con un asunto tratado también en mi tesis. El filósofo Kentin Meiyasou, el padre de la ontología, no de la ontología orientada a los objetos, sino del realismo especulativo, tiene un libro que, a ver si publica en algún momento, porque lleva escribiéndolo desde los años 90, que se titula La inexistencia divina, donde dice básicamente que Dios no existe todavía y que frente a aquellos teístas que sitúan la existencia de Dios en un pasado remoto, a su juicio, el verdadero Dios de los filósofos es un Dios por venir, es un Dios que vendrá a crear el cuarto mundo posible. A juicio de Meiyasou hay 3 mundos realmente existentes: el mundo de la materia, el mundo de la vida y el mundo del pensamiento. Cada mundo es una excepción y un acontecimiento singular, un milagro respecto al anterior. Ninguna explicación físico-química dará cuenta, según Meiyasou, de la emergencia de la vida, y a continuación ninguna explicación biológica podrá dar cuenta de por qué existe la conciencia. La materia es un milagro respecto a la nada, la vida es un milagro respecto a la materia y el pensamiento es un milagro respecto a la vida. Y se pregunta entonces Meiyasou, a partir de estos 3 mundos, ¿es posible la emergencia de un cuarto mundo? ¿Cuál es el siguiente estadio? ¿Cuál es el siguiente milagro imprevisible que puede acontecer? Claro, la propia pregunta ya lleva su respuesta, porque si es imprevisible, entonces no tiene ningún sentido predecirlo. No tiene ningún sentido de anticipar un milagro. A juicio de Meiyasou, ese milagro ya no puede ser la emergencia de un nuevo estadio, sino la recapitulación de todos los previos. Una recapitulación del estadio de la materia y el estadio de la vida, y también evidentemente el del pensamiento, que tendrá la forma de la resurrección de los muertos. Entonces, para este camino no se necesitaban alforjas. Como ven, uno de los filósofos contemporáneos más punteros, resulta que su fascinación, su sueño, su esperanza utópica de carácter político y teológico es nada más y nada menos que el juicio final. Pues bien, como digo, esta es la versión filosófica, si se quiere delirante, metafísica, de un sueño que está de una manera mucho más encarnada en proyectos como los que tiene Google, como tiene otras grandes empresas, de realmente conseguir esa vida eterna, ya sea por medio de la externalización de nuestra conciencia en dispositivos digitales, ya sea por medio de la criogenización o la ingeniería genética o la biomedicina avanzada, ¿vale? Entonces, como digo, ambas películas, tanto la de David Lynch por su carácter cerrado de mundo artístico, de novela, no de relato, como la Amenábar, que sí que es más cuentecito con su moraleja, etcétera, son vigentes en el segundo caso porque los problemas y las inquietudes que están presentes en la película de Amenábar pues siguen siendo una cuestión de la actualidad, ¿no? Buena parte de lo que se conoce como el poshumanismo o el transhumanismo consiste justamente en eso, en contemplar la posibilidad de un camino más allá de la humanidad
recuperando asuntos de carácter más o menos nietzscheano, pues esto, ¿no? El superhombre, los últimos hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Además, Amenábar es una película muy interesante porque aquellos aspectos que uno podría pensar que han envejecido, sin embargo, dada la contención con la que está escrito el guión, pues no resultan tan chocantes. Por ejemplo, en la película Amenábar hay un momento en el que se hace una búsqueda por medio de un buscador parecido a Google. Claro, en el año 97, cuando Google todavía no existía o estaba en sus desarrollos iniciales, pues había que explicarle al público qué es un buscador digital. Hay que recordar que, si no me viene mal el dato a la mente, es en el año 96 cuando empieza a extenderse de manera masiva la World Wide Web, ¿no? Hasta entonces, pues bueno, Internet tenía un funcionamiento bastante restringido al aspecto militar, al aspecto científico. Como he sabido, la World Wide Web, el Internet tal y como lo conocemos a día de hoy, es un desarrollo principalmente del CERN, del Centro de Estudios Subatómicos, situado en Ginebra, en la ciudad suiza, aunque el acelerador de hadrones, que es el aparato más conocido de ese CERN, tiene unas dimensiones tales que atraviesa la frontera de Francia y, si no recuerdo mal, también la de Alemania, que entran en confluencia. No, la de Alemania no sé si entra en confluencia o no, pero desde luego la de Francia sí. Vale, entonces, esto es lo primero que hay que decir acerca de la cuestión temporal, ¿no? Estamos hablando de dos películas que se publican en el año 97, que beben y viven a través del espíritu del fin de siglo, y que, de alguna forma ese espíritu del fin de siglo sigue presente en nuestros miedos actuales, ¿no? Es interesante, por cierto, ver cómo buena parte del contexto apocalíptico en el que vivimos a día de hoy con la pandemia, pues si hemos de remitirlo a algunos productos culturales, los más próximos que tenemos a la mente son los de las distopías de enfermedades masivas de los años 90, ¿no? Me viene ahora mismo, por ejemplo, a la mente Siete monos, ¿no? Que trata de un asunto parecido, ¿no? Una humanidad que tiene que meterse bajo tierra por una pandemia parecida un poco a la nuestra. Nosotros no estamos metidos bajo tierra, estamos en un sitio todavía peor, que es en las nubes de Internet. Vale. Hemos hablado del tiempo, hablemos del espacio. La ambientación es fundamental en ambas películas. En Lynch es menos perceptible que en Amenábar. ¿Por qué somos españoles, al fin y al cabo? O de lengua hispana, si esto lo está viendo alguien de Hispanoamérica. Y no nos damos cuenta hasta qué punto Lynch es un cineasta profundamente arraigado en la ciudad de Los Ángeles. De hecho, se podría decir que la idea un poco de la distopía o del terror o un poco la desorientación vital que se retrata en toda la cinematografía de Lynch es indisociable, pues, de esa ciudad de cuarzo que decía Mike Davis, esa ciudad construida por y para el automóvil. Una ciudad enorme, construida como una mancha de aceite que no para de expandirse, que está descentrada, cuyo centro geográfico pues es un conjunto de rascacielos que cuando llega a las 5 de la tarde quedan abandonados y aquellas calles caen en manos de Lampa y los vagabundos. Una ciudad al mismo tiempo con estratos de gran pobreza y de gran riqueza, la ciudad en la que fue emplazado el último gran GTA. Los que sabemos de videojuegos podemos apreciar la calidad, por supuesto, del GTA V y algunas versiones previas de este videojuego que estaban también emplazadas en esa ciudad de Los Ángeles. En fin, la ciudad de Los Ángeles como una ciudad emblemática para el presente, tan emblemática como podía serlo París para los literatos de fin de siglo. Vuelvo a remitirles a este paralelismo entre el fin del siglo XIX y el fin del siglo XX. Claro, si la literatura de terror del fin del siglo XIX estaba principalmente encuadrada pues en ese París gótico, más o menos, o en ese Londres con esas brumas victorianas, podríamos pensar hasta qué punto la literatura de terror y el cine de terror de nuestros días pues bebe y vive nuevamente en ciudades como puede ser Los Ángeles, que después de un gran éxito urbanístico y vigencia económica, pues entran también en su propia crisis y debacle con la llegada de este nuevo siglo, el siglo XXI. Vale, entonces, el Lynch es un cineasta arquetípico de Los Ángeles. Tiene una película que de hecho se llama Mulholland Drive. En Carretera Perdida aparece otra vez Mulholland Drive. Es todo el rato una representación de ciertos lugares que a nosotros quizás no nos reconocemos a primera vista, pero que son muy emblemáticos del mundillo hollywoodiense y de la ciudad de Los Ángeles en sentido amplio. Evidentemente la ciudad que tiene en su interior la gran fábrica de sueños que es el cine de Hollywood. Vale.
Y en el caso de Amenábar, la localización también es importantísima, es la ciudad de Madrid. Una ciudad de Madrid que es reactualizada por la propia mirada del cineasta. Claro, hay varios madriles, dependiendo de a quién le preguntes. Tengo por ahí, por cierto, lo bueno de dar, lo he dicho ya varias veces en varias conferencias que he dado este trimestre pandémico, o este semestre pandémico que va a convertirse prácticamente en un trienio, sino en una década pandémica. Lo bueno de dar conferencias desde casa es que tengo los libros aquí a la mano. Y si me permiten, nada, un segundo de desaparición. Tengo aquí justo a la mano el libro de Francisco Umbral, la trilogía de Madrid, que es, a mi juicio, una de sus mejores obras, donde describe su llegada a Madrid y su vida en la capital de España, reactualizando pues un imaginario bohemio, modernista, que está en Valle Inclán, que es un referente, por supuesto, de él, que está en Larra, está en los románticos y en los posrománticos, en los vanguardistas, etcétera. Bien, Amenábar le da un giro de vuelta y ya no está representando ese Madrid castizo, ese Madrid castizo, ese Madrid castizo, ese Madrid chulapo y chulapa, ¿no? Sino está representando más bien el Madrid moderno de ya el gobierno del Partido Popular, ¿no? No solamente en el municipio, en la comunidad autónoma, sino también ya en el Estado, ¿no? El primer gobierno de José María Aznar, con la victoria electoral a Felipe González, aquella famosa frase que dijo Felipe González de que si le hubieran dado una semana más de campaña electoral habría ganado las elecciones. El Madrid de Amenábar podría interpretarse de alguna forma como el embés, la otra cara del Madrid de Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia, en El Día de la Bestia, retrató el Madrid kinky, el Madrid friki, el Madrid metálico, ¿no? Del metal, el Madrid, bueno, un poco castizo, de tetas, etcétera, ¿no? También aparecen tetas, por supuesto, en la película Amenábar, porque en el cine español, si no hay tetas, no hay paraíso, ¿no? Sin tetas no hay paraíso y no hay tampoco cinematografía. Pero es otro tipo de Madrid, ¿no? Es el Madrid, digamos, ya un poco de clase alta, de refinamiento, de arquitectura moderna, etcétera, ¿bien? Aunque en Alex de la Iglesia también aparecen las Torres Kío, pero aparecen las Torres Kío como emblema del anticristo. En el caso de Amenábar, al contrario, aparece la Torre Picasso, aparecen las Torres Kío, por supuesto, aparece la Gran Vía, desierta en una escena inicial muy conocida. Se está jugando, al fin y al cabo, con una serie de referentes que vienen de antes, por supuesto, de Almodóvar y tal, pero que frente al kitsch almodovariano, donde Almodóvar está jugando todavía con esa idea de un Madrid a medio camino entre el feudalismo medieval y la democracia posmoderna, en Amenábar ya estamos plenamente situados en un Madrid cosmopolita, dominado por entidades financieras, donde el propio personaje es un potentado que tiene una herencia tremenda y que apenas tiene que dar un palo al agua, puede dedicarse a jugar al pádel, etcétera, etcétera, ¿no? Hay, por supuesto, muchos referentes pues a la gente guapa, a los nouveau riche, a los parvenus, en fin, a todo este entorno del Madrid de mediados de los años 90, ¿no? Estamos hablando del Madrid de Mario Conde, es el Madrid del Partido Popular, es el Madrid de España va bien, es el Madrid que se prepara para la no celebración del desastre del 98, cosa interesante, ¿no? En España, las dos grandes fechas son el descubrimiento de América, celebrado en su quinto centenario en 1992, y el desastre del 98, que es el cierre de ese ciclo, ¿no? El fin de la expansión imperial española. Pues bien, en el caso español, en los años 90, hubo unas celebraciones fastuosas del acontecimiento del 92, pero el 98 pasó sin pena ni gloria. El acontecimiento del 98, el desastre del 98, ni se recordó ni se mencionó, y salvo ciertos filósofos que hicieron una especie como de españolización a partir de entonces, como el caso de Gustavo Bueno, es una fecha que no está en nuestra efeméride, ¿no? El 98. Vale. Es el Madrid también de las luchas entre salperos y nazis, es por aquella época en la que Pablo Iglesias apareció en la televisión como joven militante de izquierdas de la Complutense, pegándose con los que luego serían futuros miembros de Vox. Es el Madrid de la generación Cronen, es el Madrid de Juan Manuel de Prada reivindicando la bohemia del primer tercio de siglo, es el Madrid del rap, del indie, de la música electrónica, es el Madrid del Ray Lóriga, de Cristina Rosenbinge, en fin, es ese Madrid el que aparece representado en la película de Amenábar. Además de Internet,
que ya hemos dicho que es un factor de contemporaneidad que mantiene viva la película de Amenábar. Otro elemento interesante que le da un toque retro, pero todavía actualizable, es la presencia de las pastillas y las discotecas, que se pueden entender, pues insisto, como un brindis a temas de contemporaneidad, pero que están tratados con una finura y una elegancia que hace que no nos resulten estridentes. Frente a otras películas, incluidas hasta cierto punto, musicalmente hablando, la de Alex de la Iglesia, que nos parecen un poco... que no vemos que han envejecido mal que bien. En el caso de Amenábar, por ese gusto quizás, ya digo, un poco refinado y elegante, la música electrónica que suena no resulta chocante, ni que también puede ser un defecto, ¿no?, a nuestros oídos, sino que digamos que está más próxima al sonido de ascensores o a la ambient music que pues a un drum and bass salvaje, que era a lo mejor lo que se escuchaba justamente en las discotecas de la época, ¿no? Entonces, es interesante ver, ya digo, que no hay prácticamente nada de la discoteca, de las pastillas, ni de la criogenización de Amenábar que haya envejecido. Si uno coge ciertos tramos, ciertas escenas de Abre los ojos y las lleva en un formato más reducido a un capítulo de Black Mirror, no habría ninguna diferencia, ¿no? Es decir, Black Mirror, como gran serie de la tecnofobia y del ciberescepticismo contemporáneo, está tratando los mismos temas que Amenábar, solamente con 20 años de distancia, pero bueno, tampoco, o sea, no porque Amenábar sea muy original, porque bueno, ya existía antes de Twilight Zone, en la zona, ¿cómo es esto? La zona lúgubre, Twilight, o la zona sombreada, bueno, una famosa serie de los años, no sé si 70 o 80, que ya trataba muchos temas actualizados luego por Black Mirror, ¿no? Bueno, en fin, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Hay una cuestión, hay un aspecto temporal, que es el año 97, y coordinado con un aspecto, vamos a llamarlo así, físico, espacial. Evidentemente, David Lynch está tratando Los Ángeles decadente de fin de siglo, mientras que Amenábar está tratando una ciudad que apunta, que parece haberse quitado de encima pues ese estigma de ser un señorío, una villa, una mera corte campesina o castellana, para pretender ser pues algo más que una competidora nata de Barcelona. Vale. Vamos a hablar ya de la cuestión del estilo. También David Lynch y Amenábar comparten algo, que es que ninguna de las dos películas, creo, son totalmente alternativas, pero tampoco son totalmente comerciales. En Amenábar es un poco más, quizás, difícil ver esto, sobre todo, su trayectoria ha variado mucho, y yo más bien me refiero, insisto, a su cinematografía previa a Mar Adentro, incluido Mar Adentro, ya las películas posteriores, incluido esta última que ha hecho sobre la guerra civil, pues ya ahí no me mojo, pero sí que veo en las primeras películas de Amenábar, eso está clarísimo, un toque que me gustaría calificar de expresionista, siendo el expresionismo una mezcla muy curiosa entre aspectos mainstream y alternativos o marginales. Me explico. En el expresionismo caben dos opciones, yo creo. Es una definición quizás un poco rudimentaria del expresionismo, ¿no? Personajes dislocados en entramados perfectamente racionales, o bien viceversa, personajes racionales en un entramado dislocado. Hay que recordar que para muchos el literato del expresionismo, aparte de los conocidos, ¿no?, que entran dentro de la vanguardia específicamente definida como expresionista, es Kafka, ¿no? En Kafka se ve claramente esta idea, ¿no? Es decir, el proceso, por ejemplo, es una novela que trata de un hombre más o menos racional, que intenta saber exactamente de qué se le condena, de qué se le acusa, metido en un mundo desquiciado, ¿vale? Pero lo otro también puede ser válido, es decir, un hombre con una personalidad absolutamente, el Dr. Caligari, ¿no?, en una personalidad completamente desquiciada, o Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en un entorno más o menos racional, convencional, ¿vale? Y es eso lo que hace que estas películas, insisto, no sean completamente alternativas. Una película completamente alternativa sería una película con espacio, tiempo, personajes desquiciados, transgresores, etcétera. O una película comercial que es personajes canónicos, espacio canónico, etcétera, ¿vale? Ya sé que es una distinción quizás muy superficial la que estoy haciendo, pero como primera aproximación, todavía no hemos dicho ni siquiera la trama de ambas películas. Para los que no hayan visto, quizás es un poco frustrante lo que he dicho hasta ahora. No se preocupen, que en algún momento voy a exponer cuál es la trama. Por ahora estoy en los aspectos más estructurales o formales, me gusta quedarme en este punto, ¿no?
Bien, en ambas películas hay un expresionismo que se nota en todos los aspectos más bien estructurales que caracteriológicos. Es decir, los personajes en realidad, tanto en Lynch como en Amenábar, son personajes con un desarrollo de caracteres bastante rutinario, bueno, sí, con sus pequeñas locuras, pero con los que se puede fácilmente empatizar, ¿no? Mientras que lo que es absolutamente loco, y no queda muy claro, es el mundo que le rodea, ¿no? En el caso de David Lynch, ese mundo loco y desquiciado bueno, se debe a varios factores, entre ellos, bueno, que en el mundo de David Lynch hay posibilidad de transmigración de las almas, ya eso es bastante loco. Cada alma puede ser muy racional, pero que la va moviendo de un cuerpo para otro, mientras que en el caso de Amenábar estamos hablando de una alucinación o de una ilusión inducida en la mente de un hombre criogenizado, ¿vale? Entonces el entorno es lo que rodea a los personajes absolutamente convencionales, lo que hace que estas películas no sean totalmente alternativas, pero tampoco totalmente comerciales, sino que estén en ese punto intermedio del expresionismo. Y además, son películas que, junto a ese carácter expresionista, resultan bastante difíciles de digerir para la cinefilia o la crítica cinematográfica al uso, porque no son irónicas. Y esto es importantísimo. A diferencia de otros autores que pueden dislocar el espacio, el tiempo, lo que sea, la trama, con fines irónicos, tanto en Lynch como en Amenábar hay una sinceridad absoluta. Y aquí es donde yo me agarro a este neologismo, que no es mío, sino de David Foster Wallace, que es la idea de la neosinceridad. El título de la conferencia, como se ha anunciado, es Abre los ojos en Carretera Perdida, Alejandro Amenábar y David Lynch como cineastas del terror neosincero. Vamos a definir ahora en qué consiste esto del terror neosincero. La neosinceridad es una categoría acuñada y popularizada por David Foster Wallace en un texto titulado E Unibus Pluram, que es una inversión del lema de Estados Unidos. El lema de Estados Unidos dice E Pluribus Unam, a partir de la pluralidad generar la unidad. Estados Unidos es un estado, es un país confederado donde hay una pluralidad de estados, cada uno con sus propias legislaciones, que no obstante se unen en una legislación federal superior. Bien, la tesis de David Foster Wallace desde el propio título de ese texto, E Unibus Pluram, es que el mundo en el que vivimos a día de hoy es justo el inverso de ese ideal confederado. Para los estados confederados lo ideal es que la pluralidad se unifique, mientras que en la época postmoderna o postmoderna, que es como lo llama David Foster Wallace, lo que sucede es que a partir de la identidad única, individual de un sujeto, hay una pluralidad de acontecimientos, de conductas, etc. ¿Bien? ¿Se entiende? En lugar de una pluralidad que se unifica, hay una unidad que se disgrega o se ramifica, ¿bien? Y esto se ve muy bien en la idea del doppelganger, del trastorno de personalidad, de la bipolaridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces esto es lo central. Para David Foster Wallace, la única forma de superar la ironía postmoderna, donde constantemente se está jugando en una esquizofrenia entre lo que explícitamente se dice y lo que implícitamente se quiere decir, es regresar a una sinceridad que ya no puede ser la sinceridad de una coincidencia uno a uno entre lo que se dice y lo que se hace, ¿vale? Sino que es una sinceridad ramificada. Es una sinceridad, insisto, que partiendo de una unidad se pluraliza. Quizás es un poco complejo lo que he dicho. En última instancia, todo se resume en esto. Para David Foster Wallace, la posmodernidad se caracteriza por la ironía, por hacer el pastiche de géneros pasados, por utilizar el pretérito como un basurero de formatos que pueden mezclarse, modificarse sin tomárselos demasiado en serio. ¿Cuál es la alternativa a la posmodernidad? Regresar a una suerte de premodernidad, preirónica, o quedarnos en una especie como de confianza ciega en aquellos formatos modernos que han sido subvertidos, desgastados, etc. A juicio de David Foster Wallace, lo que hace es avanzar, insisto, hacia esa sinceridad, donde, partiendo de la propia posmodernidad, surjan momentos que ya no son irónicos, sino posirónicos o metairónicos. Bien, esta es una terminología que no utiliza David Foster Wallace, la utilizan mis amigos de cuñadología, Ismael Crespo-Amine y José Carlos Cañizares Gazelu, que publicaron hace unos meses un libro titulado, hace un año justo ya,
un libro titulado Ultrarracionalismo, donde expone esta teoría, lo preirónico, lo irónico, lo posirónico y lo metairónico. No voy a entrar en ello, simplemente quédense con esto, ¿no? El terror neosincero, yo diría, creo que va por ahí, básicamente, ¿no? Es un terror que surge principalmente de la falta de identidad. Ese es el asunto central. El mal no es algo intencionado por un maníaco que tiene un plan detallado para destripar a y descuartizar a sus víctimas. El mal tampoco es algo banal que surge de la obediencia ciega a la autoridad. El mal es algo que tiene que ver con un espacio y un tiempo determinados que están fuera de quicio. Time is out of joint. La famosa cita del Hamlet, utilizada por hasta la saciedad Jacques Derrida. Jacques Derrida jugó muchísimo con esa idea del tiempo desquiciado, el tiempo que está fuera de quicio. Vale, pues ese desquiciamiento del propio tiempo y del propio espacio lo que hace que los individuos tengan conductas malvadas o perversas. Vale, dicho esto, ahora ya por fin les voy a dar su merecido descanso, que es contar de qué van ambas películas, para el que no lo haya visto. No sin antes subrayar una cosa, la coincidencia de fechas es asombrosa. El hecho de que haya esa coincidencia no tiene por qué implicar que hay una influencia directa. Yo parto de esta tesis según la cual los autores no son dueños de las obras. Los autores son los artífices y los creadores de las obras, pero luego hay una autonomía de las propias obras que son las que generan una serie de valores. Entonces yo creo que la relación que hay entre David Lynch y Amenábar es objetiva, con independencia de que haya intercambios, influencias, etcétera, ¿no? Y la influencia que hay de David Foster Wallace también es objetiva, y además con una coincidencia muy rara, que es que ambas películas se publican un año después de la novela por antonomasia de la neosinceridad, que es La broma infinita. En La broma infinita, que como ven ya de su propio título, juega con esta idea de la superación de la ironía desde sí misma, o sea, una broma que se vuelve infinita, ya no es graciosa, ¿bien? Una definición tradicional de la distinción entre comedia y tragedia es que la tragedia es comedia más tiempo. Cuando tú alargas un chiste mucho tiempo, deja de ser gracioso para convertirse ya en trágico. Para empezar, para el propio público, que ya no se ríe, sino que está a punto de llorar. Y subsiguientemente también para el tema tratado, ¿bien? Entonces, La broma infinita, de David Foster Wallace, es una novela que, entre otras cosas, recupera como espacio de neosinceridad Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es un buen ejemplo, quizás. Alcohólicos Anónimos y también una asociación deportiva de tenis. Él practicó mucho ambas cosas, tanto el alcoholismo como el tenis. Y también mucho de lo que está contenido en el libro al final es un poco autoficcional, ¿no? Alcohólicos Anónimos es un buen ejemplo, ¿no? Quizás de esa neosinceridad que no es un punto de partida sino un punto de llegada, ¿no? Se trata de crear espacios comunitarios donde la gente pueda contar sus terrores. Pero claro, el terror, el delirium tremens, el delirio tremendo que te puede entrar si uno ya le ha pegado bien al drinking, no es un terror que surja por agentes perversos, conspiraciones, monstruos raros, no, es simplemente una especie, insisto, de falta de confianza, lo que te lleva al alcoholismo, ¿no? El puro gusto bucal, lo que toque, ¿bien? Es un problema más bien de identidad que otra cosa. La persona distinta que es uno cuando está consumiendo determinada sustancia, ¿vale? Es a partir de esa unidad que se pluraliza que puede haber un momento de sinceridad. Pues a mí me entró unas ganas tremendas de beber tal día, o hoy he caído en el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. ¿De qué va Abre los ojos? Carretera Perdida, entiendo que ustedes la conocen, ¿no? Es la historia de un saxofonista que tiene celos respecto a su esposa. En una noche rarísima, después de haber tenido una conversación con un hombre misterioso que es capaz de estar en dos sitios al mismo tiempo, este hombre se reencarna en un tío que está está a punto de, no sé si ser, bueno, está en la cárcel, no sé si para ser condenado a muerte o qué, creo que no, era simplemente un encarcelamiento puntual por una cosa que hizo el día anterior. Resulta que este hombre trabaja de mecánico, teniendo que arreglar entre otros coches, el coche de un tipo, de un jefazo loco que resulta que tiene como amante a la esposa del saxofonista, solo que con el pelo distinto. La esposa del saxofonista era rubia y la amante del jefe loco es pelirroja. Bueno, a partir de aquí todos los celos, que es es el asunto central, se van volviendo cada vez más locos. En términos cinematográficos la cosa es asombrosa y tremenda, pero en términos narrativos y dramáticos no tiene más de lo que he dicho. Saxofonista celoso,
se reencarna en un tío que está encarcelado. Cuando es liberado, de repente está trabajando para un tío que tiene como amante a su propia esposa. Al final de la película se la carga, ¿vale? Se la carga así tal cual. Después de muchos viajes astrales, mentales, o sea, hay mucho ir y venir, pero esa es la historia básicamente. La de Amenábar. La historia de Amenábar es muy sencilla también, al fin, aunque luego tiene mucho enrevesamiento y tal. Toda la película sucede dentro de la mente de un pavo que ha sido criogenizado después de haber sufrido un accidente de tráfico. Un accidente de tráfico que le desfigura la cara, convirtiéndolo en un personaje próximo al hombre elefante, por cierto, de David Lynch. Hay otra conexión ahí interesante entre Amenábar y David Lynch, ¿no? O Quasimodo, podríamos también decir. Bien, este hombre tiene un accidente de tráfico provocado por una amante despechada que estrella el coche estando él de copiloto. Ella muere en el acto, él queda desfigurado de la cara, viendo que no se le puede arreglar la cara y que su nueva novia, interpretada por Penélope Cruz, no le quiere con ese rostro, decide contratar los servicios de una empresa de criogenización que le promete que en un futuro, cuando la tecnología esté desarrollada, le resituará en 1996 o 97 en una relación fructífera con Penélope Cruz. Bien, el personaje de la novia despechada está interpretado por Naira Nimri. Bueno, nunca he sabido pronunciar bien el nombre de esta señora. Nimri sí, pero no sé, Naiwa Nimri, creo que es la pronunciación exacta, ¿no? Esta actriz conocida por todos, que además, que si no recuerdo mal, también actuó en Al salir de clase, ¿no? Vale. Entonces, es una... todo sucede en la cabeza del protagonista, que está interpretado por Noriega. Y consiste básicamente en eso, en la historia de cómo este hombre tiene una novia despechada, le desfigura la cara, hay un corte en su vida inducido por la empresa de criogenización, de tal forma que, estando en la mierda, tirado en el suelo, de repente su vida se vuelve a enderezar, mantiene una relación fantástica con Penélope Cruz, hasta que empiezan los flashes y empieza a confundir el pasado con el presente. El pasado, quiero decir, vivo, con el presente criogenizado. Él no sabe que está criogenizado. Hay mucho, por supuesto, también hay mucho paralelismo con Matrix o películas de ese tipo, ¿no? Vale. Flashes donde la imagen de Naira Nimri se le fusiona con la de Penélope Cruz, ¿vale? Hasta que finalmente pues se le revela que está en un sueño, que es un estado criogenizado y que tiene la opción, si quiere, de despertar, de abrir los ojos y, en lugar de estar en ese estado catatónico, pues vivir en el siglo XXII, creo que es en el siglo XXII o a finales del siglo XXI, donde finalmente él ha podido, creo que es el siglo XXII, donde él finalmente ha sido... la criogenización ha llegado hasta ese punto que se permite crear mundos de ficción en la propia mente. Vale. Entonces, aquí, una vez resumida la historia de Abre los ojos, es esta la trama, podemos ver que hay otro punto de contacto entre Amenábar y pues toda una tradición narrativa hispana que va desde Calderón de la Barca hasta Juan Rulfo, que es el cuestionamiento sobre la realidad y la ficción del mundo en que vivimos, ¿no? Llegando a la conclusión en muchos casos de que en realidad el mayor pecado del hombre es haber nacido y que la expurgación o la penitencia de ese pecado es la propia muerte, ¿no? Con casos muy extremos como el de Juan Rulfo, donde los protagonistas realmente están muertos. Vale. Y esto también es algo que aparece no solamente aquí, sino en otra película muy conocida de Amenábar, la más conocida seguramente, junto con la que tiene dedicada a Hipatia de Alejandría, que es Los Otros. En Los Otros tenemos una película donde los personajes están muertos, por lo menos el chaval sí que está muerto, ¿no? Y bueno, es una película estricto sensu de terror. Entonces aquí, en este punto, yo quisiera ya explicar por qué, a mi juicio, Abre los ojos, que técnicamente no es una película de terror, sí que es terror, al menos para mí, ¿no? Según las clasificaciones de Filmin o de Film Affinity o de IMDb, Abre los ojos no es una película de terror, sino un thriller, ¿no? A diferencia de los otros, que sí que hay momentos de susto, etcétera, ¿bien? Entonces, pero a mi juicio, estamos hablando de dos formas de terror distintos. En los otros, el terror es un terror exógeno, externo. Es un miedo generado por la identidad de los demás, ¿no? Aunque sea el niño, la gente que está fuera de la casa, lo que toque. Bien, la película de Los Otros, supongo que sea tan conocida que del propio título habla de una
miedo a la alteridad, a los otros, ¿bien? Frente a lo que hay en Abre los ojos, donde el miedo, y también en Carreta Perdida, es un miedo íntimo, es un terror íntimo, un terror personal, no acerca de lo que sucede ahí afuera, pues los bosques. Tampoco es un terror cósmico, ¿no? Que es el terror de Lovecraft y todos estos, ¿no? Que es un terror objetivo del mundo que, bueno, pues tiene sus Zulus, tiene sus dioses mitológicos del pasado, etcétera. No, lo que nos da miedo somos nosotros mismos. Esa es la principal fuente de terror. El hecho de que hay algo que no comprendemos en nosotros mismos, de que hay una identidad móvil que nos convierte en extraños para nosotros mismos. Por eso, aunque sea un thriller, como también seguramente sea catalogado como thriller, Carretera Perdida para mí son películas de terror, donde el terror es un terror identitario, no de los otros, sino de uno mismo. Vale. Esto se ve muy bien en la propia dinámica de los personajes. En Carretera Perdida, dos actores interpretan al mismo personaje, quien, como ya hemos dicho, por arte de magia, por un efecto muy raro, pues resulta que su alma se ha traspasado de un cuerpo a otro. En el caso de Abre los ojos no hay dos actores, que interpreten el mismo personaje, sino que es un mismo actor el que interpreta dos personajes. Noriega se interpreta a sí mismo con la cara normal y se interpreta a sí mismo con la cara desfigurada. Aunque es el mismo personaje, técnicamente no lo es, porque en un caso estamos hablando de un vivo y en otro caso estamos hablando de un muerto. En un caso estamos hablando de un vivo desfigurado, al que nadie quiere, etc. Y en otro caso estamos hablando de un tío criogenizado que es de manera fantasiosa cree que la cara se le ha restituido, etcétera, ¿vale? El paralelismo, ya digo que es tremendo, porque mira, en Carretera Perdida tenemos dos actores, estos dos actores que representan al mismo personaje, que son Bill Pullman y Baltasar Getty, mientras que una misma actriz representa a dos personajes, Patricia Arquette, que representa a la rubia y a la pelirroja, mientras que en Abre los ojos sucede lo inverso, pero lo inverso tal cual. Tenemos un actor que representa a dos personajes, Eduardo Noriega, y tenemos dos actrices que en el fondo representan el mismo personaje, Penélope Cruz y Naigua Nimri. El tema que está aquí de fondo, y la fuente del terror al final, es el asunto de la dualidad personal. Porque claro, ¿cómo se va a poder ser sincero en una época donde uno mismo no se conoce a sí mismo, ¿no? Conoce a ti mismo es uno de los lemas clásicos de la filosofía que estaba grabado en el oráculo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo y nada sin mesura. Pero ¿cómo vamos a poder ser mesurados? ¿Cómo podemos? Cuando no hay patrón. Cuando no hay patrón de medida que establezca esa mesura o esa desmesura de la subjetividad y de la objetividad. ¿Cómo nos vamos a conocer a nosotros mismos si no somos mesurados? Y viceversa, ¿cómo vamos a ser mesurados si no nos conocemos a nosotros mismos? Bien, esos dos lemas, aunque parezca que no están entrelazados, sí que lo están, ¿no? Entonces, lo que se está aquí en última instancia planteando es la imposibilidad de la sinceridad allí donde hay una dualidad de personalidades. Hombre, bueno, este tema es un tema muy sobado, evidentemente. También tengo aquí a la mano, lo voy a enseñar, los cuentos completos también lo pueden encontrar en la librería que amablemente nos acoge para estas jornadas, los cuentos completos de Stevenson, en esta edición maravillosa de Valdemar, que incluye como cuento el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Pues bueno, en última instancia se está remitiendo también a esta tradición de la novela o de la nouvelle victoriana, porque es un cuentecito alargado, es una novela breve. Vamos a entrar entonces en este asunto de la dualidad de personajes, ¿no? Lo que en alemán se conoce con esa expresión tan desaforada, Doppelgängeren, ¿no? O en plural, ¿no? Doppelgänger, o en singular Doppelgänger y en plural Doppelgängeren. Bien, en el asunto central, al final, para ambos directores, ya lo he dicho, es que el terror surge de la ausencia de identidad, no tanto de que no tengamos identidad, sino que tenemos múltiples identidades que nos hacen comportarnos de manera distinta e imprevisible. Esto se ve sobre todo muy bien en la cinematografía de David Lynch, en concreto en la serie Twin Peaks. Twin Peaks al final, perdón por el spoiler al que no haya visto la serie, Twin Peaks trata sobre la posesión demoníaca. Al final, no voy a revelar quién mata a Laura Palmer, pero al final, esto sí que se lo puedo revelar, no se preocupen,
resulta que el que la ha matado, lo ha matado no porque sea un vicioso, que lo es, un vicioso, un sádico, un despechado, lo que toque, sino simplemente porque ha sido poseído por un demonio. Y esto que es algo presente, pero no explicitado del todo, en las primeras 2 temporadas. En la tercera, grabada de manera contemporánea y emitida en el año 2017, es mucho más... bueno, es lo central al final de toda esa temporada, ¿no? Cómo al final el mal surge de esa posesión demoníaca, que es una forma medieval o teológica de hablar de la dualidad, ¿no? A día de hoy, lo que los medievales llamaban en muchas ocasiones posesión demoníaca, pues se llama esquizofrenia, o se llama trastorno de bipolaridad, o se llama de otras formas, ¿no? Vale. En el caso de A los ojos, esta destrucción de la identidad personal aparece de una manera simbólica con la desfiguración de la cara como el rostro del alma, pero también una escena bastante interesante en la que Noriega se mira al espejo y se ve a sí mismo con la cara desfigurada y decide romper el espejo, momento en que regresa a su estado natural, ¿no? Es decir, el momento en que rompe la imagen que le daba un reflejo a su juicio equivocado o distorsionado de su propia identidad, falsamente se reconcilia consigo mismo. Vale. Además de esto, en Abre los ojos tenemos un personaje muy interesante que es el de Penélope Cruz, que interpreta a una actriz de mimo, ¿no? Siendo la mímica, de su propio nombre, el arte de la mímesis, el arte de la imitación. Lo mimético es aquello que no tiene una identidad propia, sino que se acomoda al entorno. Justo venía antes de esta charla de tomarme un agua con gas con Inés Hernán, la presentadora de el programa Genplace, a quien mando un saludo si está viendo este vídeo, y hablamos un poco de la película Zelig de Woody Allen, que es la historia de un tipo que no teniendo una identidad fuerte, no tiene una personalidad, pues se acomoda a lo que le da el entorno, ¿no? Entonces, el mimo, al fin y al cabo, la mímica es un arte de la improvisación que bebe mucho del entorno. Perdón por decir mucho no sé por qué me ha dado por el verbo beber, quizás porque yo estoy también con ganas de echarme alguna copa. Con esta pandemia ya sabido que el arte del bebercio ha experimentado un gran auge. Entonces, Penélope Cruz interpreta a un mimo en esta película que tiene una identidad poco definida, que asume varios rostros. Y de hecho hay una escena interesante en la que Penélope Cruz está interpretando su función de mimo en un parque y Noriega se acerca a echar unas monedas para que se mueva. Y esto sucede posteriormente durante el momento del coito, en el que ella se queda clavada en una postura y él tiene que fingir que le está metiendo monedas por el costado para que siga funcionando, ¿no? También es una metáfora interesante un poco de el culto a la personalidad en el presente, la mercantilización de la propia identidad. Estamos en un contexto de capitalismo de plataformas donde la mercancía más prestigiosa y más disputada y más valorada y más preciada no es ninguna mercancía material, sino inmaterial, a saber, la personalidad. El tener personalidad, el transmitirla, etcétera, estar en contacto con la fama o despreciarla, sea como fuere, es en torno a esa idea del aura que emanan los grandes personajes que se articula toda la economía de la atención actual, ¿no? La atención junto con la personalidad es el asunto central del presente, ¿no? Y así están estas figuras como los influencers que viven de su propio personaje, ¿no? Ya está, que llevan la ropa que llevan, la moto que conducen, todo, el maquillaje que llevan puesto, es bienes que vienen aderezados o vienen adheridos a una personalidad que se considera deslumbrante e influyente para los demás, ¿vale? Entonces el hecho de que el mimo le paguen, le vayan metiendo moneditas para que vaya adoptando determinadas posiciones o posturas, pues también es una figura que nos resulta quizás interesante para el presente por esto que estamos diciendo. ¿Vale? En el caso de... claro, aquí también se juega mucho con esta idea de que las mujeres tienen dos rostros. Quizás esto es lo más, si se quiere, podemos hacer esta crítica feminista, como no, evidentemente ambas películas están hechas por dos grandes falos, por dos grandes machos del cine, a mí ahora un poco menos que David Lynch, aunque bueno, los dos dentro de lo que cabe bastante más moderados que
todo lo que ha salido de mierda respecto a otros directores de cine últimamente, ¿no? Y claro, en ambos pues está un poco esta idea de la femme fatale, etcétera, ¿no? De hecho, Patricia Arquette representa lo mismo en Carretera Perdida que Naira Nimri en Abre los ojos. La neo-femme fatale. Una femme fatale que en una escena puede ser una cosa y en otra escena puede ser otra, ¿no? O sea, se está jugando con el tópico de la femme fatale como una calientapollas, perdón por decirlo así tan rudo, ¿no? Es decir, que es al mismo tiempo deseante y deseada, ¿no? Y que calienta pero no entra a matar, vale. Dicho esto, hay a lo largo de toda la película una inversión de roles tremenda. Una, de nuevo remitiéndonos a la literatura de... Bueno, esto antes de ir a eso, quiero hablar de esto de la femme fatale, que lo que quería decir es lo siguiente. El término neo-femme fatale es un término acuñado por Slavoj Žižek en su comentario a Carretera Perdida. Ahí en ese comentario, incluido en el libro Lacrimae Rerum, Slavoj Žižek dice que la principal diferencia entre la vieja femme fatale y la neo-femme fatale es que esta femme fatale no es distante, fría, inaccesible, sino al contrario, es una buscona. La nueva femme fatale, Patricia Arquette o Naira Nimri, ya no se caracteriza por esa distancia crítica, sino porque mete la mano directamente en el paquete. Y aquí, si me permiten, voy a hacer también un gesto un poco feo, pero que es lo que me tengo más a mano, que es ir a por un libro que he escrito yo, donde cito justamente este pasaje de Slavoj Žižek. Les sigo hablando fuera de plano. Entonces, en Ética, Estética y Política, perdón por el merchandising, tengo aquí un texto, la cita tendría que haberla apuntado en los folios que tengo aquí delante. Hay una cita del texto de Slavoj Žižek que estoy aquí refiriendo, en el que dice esto que estamos diciendo de la nueva femme fatale como aquella que no se dedica a marear la perdiz, sino a entrar directamente al saco, ¿no? Es decir, es la que lleva los ritmos, ya se convierte en una suerte de dominatrix, de madame, de mujer un poco subyugante, posesiva, en fin, hay una inversión de roles al mismo tiempo, la iniciativa y la actividad la lleva la mujer en lugar del hombre y bueno, yo no sé si esto es feminista o no, pero desde luego es interesante comentarlo al calor de estas dos películas donde aparecen estos dos personajes, ¿no? Dice Žižek en su comentario a Carretera Perdida: no se trata pues únicamente de una realización de la alucinación masculina. La nueva femme fatale es plenamente consciente de que los hombres alucinan con una actitud tan directa y que darles directamente el contenido de sus alucinaciones es el modo más directo también de cuestionar su dominio. Al destruir bruscamente el aura espectral de su misterio femenino, actuando como un sujeto frío y manipulador, únicamente interesado en el sexo, y reducir así a su compañero a un objeto parcial, a un apéndice portador de su propio pene, ¿no destruye también violentamente eso que es él para él mismo? Bien, se ve aquí el asunto, ¿no? Es decir, el hecho de que la mujer, en lugar de ser recatada, prudente, virginal, etcétera, tenga iniciativa, y no solo eso, sino que desborde la fantasía masculina dándosela desde el comienzo, hasta qué punto resulta emancipador o crítico. Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? La cuestión de la reificación frente a la idea del empoderamiento. Este es el ping-pong que es constante entre las feministas liberales y las feministas radicales. Bueno, pues eso está planteado también en Carretera Perdida y en Abre los ojos, ¿no? Sobre todo Naira Nimri en Abre los ojos, pues desempeña mucho ese papel de femme fatale, que ya no es distante, sino que es persecutoria. Una escena muy interesante a ese respecto es aquella en la que Noriega se está refugiando de esta Naira Nimri, que el día de su cumpleaños le ha ido a esperar en su casa y en concreto su cuarto.
la escena es la siguiente, ¿no? Está Noriega con Penélope Cruz, a la que acaba de conocer, y va a su propio cuarto a dejar allí unos abrigos de los nuevos invitados, etcétera, y se encuentra con que está allí tumbada sobre la cama, con una falda muy corta, bueno, con un vestido muy ajustado y tal, y muy corto de pierna, Naira Nimri, ¿no? Que está como deseando acostarse con él, etcétera. Él se resiste y escapando de Naira Nimri es como establece su primera conversación con Penélope Cruz. Una conversación que tiene como único objetivo fingir que él ya tiene otra amante para desquitarse de esta Naira Nimri. Es una mala jugada porque al final va a ser por celos que esta Naira Nimri estrellará el coche en el que va Noriega desfigurándole la cara, ¿vale? Pues bien, esta escena que es el inicio de la relación entre Penélope Cruz y Noriega se reproduce tal cual cuando ya Penélope Cruz no quiere saber nada de él, ¿vale? Claro, es muy grotesco ver cómo esa escena, que era una escena divertida de háblame, necesito hablar con alguien para que esta tía me deje en paz, finjamos que estamos hablando de algo interesante, que tú te ríes de las cosas divertidas que te hago. Esta misma escena se repite, pero cuando él ya tiene la cara desfigurada, está en una discoteca, no pueden entenderse, él quiere reproducir el pasado uno a uno, entonces ahí se ve claramente esa inversión de roles, esa transformación ese descrédito de la iniciativa sexual masculina y esa sanchificación de Quijote y quijotización de Sancho, ¿vale? Esta es la famosa expresión que se utiliza mucho en la teoría literaria para referirse al arco narrativo tradicional, ¿no? Donde los osados se convierten en prudentes y los prudentes en osados. Bien, por eso digo que ambas películas, sobre todo la de Amenábar, son muy tradicionales en su desarrollo de personajes. Hay dos amigos protagonistas, Noriega y Fele Martínez. Noriega comienza siendo el vividor, el mujeriego, el guapo, y Fele Martínez es un poco el sujetabelas, el amigo acompañante, el actor secundario Bob. Cuando avanza la película, Noriega queda desfigurado y de repente Fele Martínez es el que se lleva a la chica. La parte real de la película, la parte que corresponde a la realidad y no a la alucinación criogenizada, termina con Fele Martínez llevándose a Penélope Cruz, ¿no? Y el punto de cruce entre Quijote y Sancho, en este caso, es la escena de la discoteca que ya hemos mencionado, ¿no? Una escena de la discoteca donde Noriega se pone una máscara justo en la nuca. Los médicos le ofrecen la posibilidad de, como no le pueden reconstituir la cara, que lleve una máscara más o menos próxima a su rostro encima de la cara deformada. De nuevo otra metáfora de la ausencia de identidad propia. Tener que fingirse uno a sí mismo. La autenticidad como una especie de mentira impuesta a uno mismo. De manera célebre, Pessoa dijo que el poeta es un fingidor o un mentiroso que se cree sus propias mentiras. Pues del mismo modo, el sincero podríamos decir que es aquel que se cree sus propios fingimientos, sus propias mentiras, ¿no? Y aquí en esta película pues se recalca muchísimo de manera simbólica esta idea, ¿no? De que pues todos llevamos también una máscara cuando pretendemos ser sinceros, transparentes, honestos. En la escena de la discoteca, que ya digo que es el punto declinante a partir del cual Quijote se convierte en Sancho y Sancho en Quijote, Noriega se pone la máscara no sobre el rostro deformado, sino en la nuca, de tal forma que se convierte de repente en una especie de dios Jano. El dios Jano o Llano en Roma era el dios de las puertas, de los caminos, de los límites, ¿no? Entonces era un dios bifronte que tenía una cara juvenil y una cara envejecida, ¿no? En ese sentido también representaba un poco el paso del tiempo, etcétera, ¿bien? Y eso es lo que nos encontramos también, ese juego de máscaras, bueno, muy teorizado por todos los filósofos, Nietzsche, Bátimo, etcétera, no vamos a entrar en eso, ¿no? La idea de que no existe un núcleo subyacente de la entidad, sino que la entidad es un conjunto de capas. Pero esa es la fuente, insisto, del terror tal y como lo conciben estos autores, ¿vale? Ambas películas tratan sobre los celos en última instancia, ¿vale? Y en ambas películas hay un feminicidio. En la película de David Lynch, al final Pullman no puede más y se termina cargando a Patricia Arquette con el pelo pelirrojo. Pero en el caso de
Abre los ojos, sucede algo, lo mismo, solamente que a mitad de film. Noriega se carga a Naira Nimri en un momento de alucinación donde no sabe si está acostándose con Penélope Cruz o con la Naira Nimri. ¿Bien? Entonces, al final, estas dos películas han sido analizadas y comentadas en muchos de sus aspectos, pero no en este aspecto, que es un tema muy interesante y vigente, ¿no? El debate sobre la violencia de género. La violencia de género debe entenderse como terrorismo machista, es decir, como un subproducto de una estructura con una racionalidad depravada, pero una racionalidad a fin de cuentas, o debe entenderse, pues bueno, como un fenómeno puntual, fruto de una serie de manzanas podridas. Lo mismo que sucede con la corrupción. La corrupción es un fenómeno estructural, es un fenómeno puntual. El maltrato o el feminicidio es un exceso, es un momento de hibris, es una posesión demoníaca, o es por el contrario algo estructural. Bien, la tesis, que puede ser revisada como machista o misógina o por lo menos antifeminista, de David Lynch y de Amenábar, es que el maltrato, la violencia de género es principalmente un fenómeno puntual, pero sistémico. Porque es el propio sistema, en su falta de sistematicidad, lo que genera esas violencias. A ver si me explico. En lugar de caer en la falsa dicotomía de que es algo sistémico o es algo puntual, la tesis de fondo de estos autores es que, no habiendo sistema, habiéndose destruido la posibilidad de un cierre sistémico de la realidad, el terror surge de que no hay patrones a largo plazo. Tú te casas con un tipo y no sabes si es un buen tipo o si un día te va a clavar un cuchillo. ¿Vale? Reduciéndolo a un tema muy básico, ¿vale? Es la falta de identidad de los personajes lo que lleva al feminicidio. En Abre los ojos, como digo, Noriega mata a Nimri porque no la reconoce como su propia novia, porque la ve con otra cara distinta a la que tenía. Se acuesta con Penélope Cruz y se despierta con Naira Nimri. En ese momento la decide atar en la cama, en varios puntos, y viendo que no confiesa, la llega a asesinar. ¿Bien? La llega a estrangular en mitad del acto sexual. Vale. Hay una escena muy bonita previa a esa, que es que él entra en casa y ella le rompe un jarrón en la cabeza pensando que era un ladrón. Y le dice: ¿por qué entras así, cariño? Pensaba que era un ladrón. Claro, aquí ya se podría jugar con pues referencias poéticas, ¿no? De Jesucristo que aparece en la noche como un ladrón y tal. Pero bueno, sin más. Lo era. O sea, realmente era un ladrón. Era al mismo tiempo un cariño. Era cariño y era un ladrón. Vale. Como digo, esto es algo característico de toda la cinematografía de David Lynch. Ya hemos mencionado el caso de Twin Peaks. Todos los crímenes, todos los momentos de maldad en las películas de David Lynch, y por lo menos en esta película de Amenábar, surgen no por razones racionales de complot planificadas, sino como un fruto del trastorno de personalidad múltiple. El hecho de que todos y cada uno de nosotros vivamos siempre en varios contextos, con varios roles y con varias vidas. ¿Vale? En el contexto actual por lo menos tenemos dos, ¿no? La vida analógica y la vida digital. En ninguna de las dos películas hay lo que podría llamarse la banalidad del mal, que es el término que utiliza Hannah Arendt para referirse a lo que sucedió en los campos de concentración. Los nazis no eran personas especialmente malvadas. De hecho, se decía de Adolf Hitler que era una persona muy empática, que le gustaban mucho los perros y que al final era incluso un tipo chistoso, ¿no? Y simpático. El asunto, que lo que sucedía durante el Tercer Reich, sobre todo en el Holocausto, según Hannah Arendt, es que esta gente, que en el principio no era malvada, estaba situada en estructuras de jerarquía y de poder que les llevaba a realizar con total tranquilidad actos criminales, genocidas, etc. El tipo que conducía un tren desde el punto A hasta el punto B, aunque esos puntos fueran Dachau y Buchenwald, pues estaba haciendo un trabajo como cualquier otro. Bien, el tipo que le daba una palanca y que hacía caer el ciclón B en una cámara de gas, pues al final le estaba dando una palanca. Bien, la tesis de Hannah Arendt de fondo es que el nazismo no es un fenómeno puntual, no es un momento de delirio de Alemania, sino que bebe y vive de la jerarquía, la racionalidad, la puntualidad típicamente germánica.
que aquello que se considera positivo en el espíritu alemán hasta 1937 o 1933, mejor dicho, como fecha de comienzo del Tercer Reich, pues se convierte en algo negativo situado en otro contexto. En los nazis lo que hay es una banalidad del mal, porque el mal no es algo intencionado, perverso, etcétera, sino que es algo que se realiza con tal frialdad cotidianamente y como quien rellena un Excel. Vale, aquí no sucede la banalidad del mal. El mal es perverso y es sanguinario y es truculento y se hace con las propias manos. Bien. Ya digo que en un caso se estrangula y en otro caso creo que se apuñala, ¿vale? Pero lo que sucede es al contrario. No es una sociedad jerárquica, autoritaria, disciplinada, lo que genera males banales, sino una sociedad donde no hay jerarquía, donde no hay sistema, donde no hay autoridad, donde cada uno es un imperio para sí mismo. Es en este contexto donde surgen estos males debidos a la propia posesión, que uno se ve poseído por sí mismo. No conociéndose, se enfrenta a determinados contextos en los que le sale la vena maníaca, asesina, maltratadora, etc. Vale. El mal, en ambos casos, es más bien fruto del exceso de reflexividad. En el caso de Amenábar es más claro. Abre los ojos, al final, estamos hablando de un tipo que tiene prácticamente dominio total sobre su mundo, porque es un mundo hecho a imagen y semejanza de sus sueños, es un sueño de hecho, y no obstante, es su propia rayadura mental, su propia reflexividad y su propio goce con el dolor lo que le lleva a fantasear con que hay una mezcla de identidades entre sus dos novias, entre la novia mala, Naira Nimri, y la novia buena, Penélope Cruz. Entonces, insisto, que es ese contexto. Al final la tesis es muy sencilla, pero quiero que quede bastante claro, ¿no? Es el hecho de que haya varias identidades luchando en un propio alma, lo que hace que surgen estos personajes dislocados, etc. En ambas películas, esta ausencia de sistema está encarnada en alguien. En el caso de David Lynch, ese alguien es el hombre misterioso, mientras que en el caso de Amenábar, ese alguien es Serge Duvernois. En este contexto donde nadie se conoce a sí mismo, no hay sistema, no hay autoridad, apenas hay jerarquía, tal, aparecen figuras raras y extrañas que son figuras que lo saben todo. Bien, tanto Duvernois como el hombre misterioso son personajes que nos inquietan, que nos parecen extraños, porque en un contexto de absoluto escepticismo, cinismo, falta de valores y de conocimiento, de repente estos tíos lo tienen todo muy claro, demasiado claro, ¿vale? Incluso el hombre misterioso le dice a Pullman que llame a su propia casa donde está él mismo, ¿no? Puede coger él mismo el teléfono en varios sitios. Estos dos personajes, Duvernois y el hombre misterioso, representan al gran otro, a lo que en psicología lacaniana se llama el gran otro. Por supuesto, también muchos de los términos que hemos utilizado aquí al final pertenecen al psicoanálisis lacaniano, ¿no? En el caso de Duvernois, estamos hablando del representante de la compañía que ha criogenizado a Noriega, Life Extension. Serge Duvernois es un francés, o sea, está bien que la racionalidad por excelencia, el gran otro, sea representado por un francés que es el representante de esta corporación que le explica finalmente a Noriega cómo funciona su propio sueño, y es el que le da la clave de cómo escapar de esa fantasía en la que está metido. Bien, este Duvernois pues es capaz de detener el tiempo, de hacer que la gente desaparezca, que todos se callen, que la música se detenga. Y del mismo modo, el gran otro de David Lynch, el hombre misterioso, puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Vale. Y ambos personajes, insisto que representan ese falso sistema que se genera cuando el mundo carece de sistematicidad, que es la teoría de la conspiración. Fredric Jameson, de una manera célebre, llegó a decir que la teoría de la conspiración es el mapa cognitivo de los pobres. Mapa cognitivo es un término acuñado por él mismo para referirse a la forma en la que podemos comprender el mundo cuando los grandes sistemas filosóficos han caído, ¿no? Una vez que ya han caído las grandes narrativas y los grandes sistemas, ¿cómo cojones nos orientamos en el mundo?
pues ya no se trata de explicarlo todo, sino más o menos de ir creando una cartografía donde sabemos dónde está situado más o menos las cosas conocidas, bien, mal, mejor o peor, ¿vale? Pues bien, para Jameson, pues por supuesto el cine es una cartografía, la literatura es una cartografía, la filosofía es una cartografía, y dice, la teoría de conspiración es la cartografía del pobre tanto en términos económicos como cognitivos. El que no ha leído de economía, o el que no ha leído, no conoce cómo funciona la política, o con el que no sabe de medicina, pensará que estamos ante una plandemia, ¿no? Este término que se ha viralizado, nunca mejor dicho, ¿no? Que esta pandemia es un plan urdido por China para tomar el poder internacional y hacer que caiga Estados Unidos. Claro, esta gente construye, a falta de conocimientos mejores, una teoría de conspiración que es el mapa cognitivo del pobre, mentalmente, pero también económicamente. ¿Bien? Entonces, estos sujetos supuestos de saber, este gran otro que lo responde y que da las clave de todo, es un Deus ex machina. Es el sujeto que aparece para dar una respuesta a todas las dudas que el espectador legítimamente había construido según un esquema tradicional del MacGuffin, ¿no? En algún momento se revelará qué cojones es esto que está pasando. La diferencia, por supuesto, de calidad entre David Lynch y Amenábar, aquí no voy a serle sincero, a mí me gusta mucho más David Lynch que Amenábar, es que en David Lynch el gran otro, el sujeto supuesto de saber, no aparece para dar una explicación, como dan explicaciones al final de la película los malos de James Bond, ¿no? Los malos de James Bond, cuando tienen a Bond finalmente atado contra la silla, pues le explican cómo ha sido toda la trama de lo que ha sucedido en la película, que no entendíamos muy bien, ¿vale? Perdón, que me está aquí sonando la alarma. Ya me voy a callar, ya me iba a callar, ¿eh? No te preocupes. Esto es el propio genio maligno de la tecnología ya me está mandando callar. Entonces, sí que es un Deus ex machina y no lo otro. La diferencia principal entre Amenábar y Lynch es que Lynch utiliza el gran otro para generar todavía más caos. Siempre que aparece este sujeto supuesto de saber, en lugar de tranquilizar, lo que hace es introducir ruido. Algo parecido sucede con el hombre lobo en Reservoir Dogs de Tarantino. En el caso de Amenábar, por desgracia, Serge Duvernois, en lugar de generar más caos en la propia narrativa, lo que hace es darle un cierre perfecto, prácticamente hollywoodiense, eso es cierto, a la película. Bueno, y yo creo que con esto ha quedado bastante claro cuál es la tesis que quería defender. Perdón por haberme alargado mucho, no sé si este es el tiempo que ustedes manejaban para esta sesión. Bueno, sin más dilación, pues les doy la palabra, no sin antes recordar un poco las tesis básicas, ¿no?, de la exposición, que es que yo creo que se puede hablar de un terror no sincero. Dos representantes conspicuos de este género o de este estilo serían Amenábar y Lynch. Un terror neosincero que sería más bien cuyo tema central sería la imposibilidad de la sinceridad, en un contexto en el que uno es múltiple, y es justamente de esa multiplicidad de donde surgen el maltrato, la violencia, que es un fenómeno al mismo tiempo sistémico, pero puntual, porque ante la falta de sistema, todo lo que hay, incluido uno mismo, es un fenómeno puntual, incomprensible, impredecible y, en última instancia, violento. Y con eso, nada, muchas gracias, les doy la palabra para preguntas, dudas, lo que surja. Bueno, pues Ernesto, Víctor, ponte si quieres la cámara. Muchas gracias por la ponencia, a mí me ha resultado muy interesante y yo creo que lo has dicho en algún momento, ¿no? Parece, o a mí me da la sensación de que nuestra era de la posmodernidad, bueno, que esto se debate, ¿no?, si estamos o no en esa posmodernidad, pero yo creo que estamos en ese terror neosincero viviendo dentro de él, ¿no? Esas máscaras que tú eres una persona pero a la vez eres otra en Twitter, eres otra en Instagram, ¿no? Había dijeron en redes que se puso de moda, ¿no? Mi foto en LinkedIn, mi foto en Instagram, no, es ese rollo y me ha puesto así un poco los pelos de punta, ¿eh? Si no teníamos solo con la pandemia, ya encima pensar que estamos constantemente en ese terror neosincero, como lo has calificado tú, me ha gustado mucho el término y la ponencia en general. Lo que te faltaba para el duro, Ana. Vas a volverte loca. No, y antes de nada, antes de dar paso a las preguntas que puede hacer la gente, yo en esto quiero felicitarte. Yo reconozco que no te conocía, he vendido los libros tuyos sin saber que eras tú y me parece una putada que hayamos tenido que dar esta ponencia a distancia,
porque yo creo que en vivo y en directo debe ser un espectáculo. Yo estaba aquí partiéndome de la risa, no sé si lo haces con intención o no, pero yo me he reído un montón. Mi mujer se asomaba de vez en cuando, ¿pero qué te pasa? Digo, es que me está gustando mucho lo que estoy viendo, me ha parecido fascinante y yo te tengo que felicitar porque me ha parecido de verdad un auténtico bombardeo de ideas, de referencias. Has hablado de cosas que me han dejado totalmente loco, o sea, no estaba preparado para esto. De hecho, cuando yo leí en su momento, cuando Ana nos pasa las ponencias y leo el título, digo, joder, qué locuraciones hace, o sea, abre los ojos y carretera maldita, o sea, me parecía como mezclar, no lo sé, la nocilla con el ketchup, una cosa, y de verdad tengo que felicitarte porque me ha parecido una ponencia brillantísima, en fin. No, de verdad me he quedado impactado. Me ha gustado muchísimo y te felicito de verdad de corazón. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta que lanzar aquí a Ernesto, porque vamos, será que no ha soltado tiempo para tirar el hilo y poder estar aquí discutiendo y hablando hasta las tantas. Voy a activar el chat por si acaso alguien empieza ya con él. Pues si alguien va a decir algo lo digo yo. Vale. A ver, Santi. Adelante, Santi. Vale. No sé si me he despistado en algún momento, que creo que no, pero cuando estás hablando de toda esta realidad un poco cambiante que muestran tanto Amenábar como Lynch, ¿te parece que hay un referente previo en Philip K. Dick? Porque a mí, por ejemplo, Sí. Abre los ojos no deja de ser casi un remake en cine de Ubik, que Sí. tiene bastantes puntos en común con esa novela. Sí. ¿No ves ahí puntos en común en ambos con este autor? Sí, no, además hace relativamente poco, bueno, hace ya un tiempo, quizás a lo mejor, casi 2 años, no, un año, el verano pasado, este verano del anterior, me leí la biografía de Carrer, que tiene Carrer sobre Philip K. Dick. Si no recuerdo mal, Philip K. Dick llegó a escribir como la obra más grande suya, son a lo mejor 1000 páginas o 2000 o 3000 páginas, algo así, una burrada, sobre el dios que él veía en la realidad, ¿no? O sea, que no recuerdo si eran unas alucinaciones o unas visiones que tenía, o que yo incluso montar una especie como de círculo en torno a él que adoraban a este dios y tal. Entonces sí, Ubik evidentemente tiene mucho que... A ver, Philip K. Dick, al fin y al cabo, pues es el padre de mucha de la ciencia ficción posmoderna posterior. De hecho, muchas ocasiones se le toma a él como punto de corte entre la ciencia ficción mal considerada bajo cultura y la que luego viene después, que está más prestigiada, ¿no? Entonces sí, es que lo estoy mirando para allá porque tengo Ubik justamente allí. A mí me interesó mucho, por cierto, ahora lo digo, el asunto de la conexión que puede existir entre ciencia ficción y autobiografía. Esto es una cosa interesante que me vino a la mente por una coincidencia también de estas temporales y demás, que es que en la transición española los dos grandes premios Planeta que se dieron en el 77 y en el 78 fueron En el día de hoy y autobiografía de Federico Sánchez, sí. En el día de hoy es lo que llaman esto una ucronía, en la que se cuenta qué hubiera pasado si el bando republicano hubiera ganado la guerra civil. Y la autobiografía de Federico Sánchez es un texto de Semprún, donde cuenta su experiencia en el Partido Comunista. A ver, son 2 premios Planeta que se dan en esos años con 2 objetivos muy claros, ¿no? Por un lado, desprestigiar al Partido Comunista, y por otro lado, prestigiar la victoria del bando nacional. O sea, son dos premios de literatura muy significativos para la transición, para cerrar políticamente la transición, ¿no? Entonces, y me di cuenta que los autores que mejor han tratado el tema de la ucronía, esto de historias alternativas y demás, han sido los autores que son expertos en escribir biografías. Te voy a enseñar un libro que me costó una pasta y que es una joyita. Lo tengo aquí delante, que es este. No, perdón. Déjenme un segundo porque lo tengo aquí, pero no sé exactamente dónde. Tendría que haber ido con más seguridad. Ay, señor mío. Parece un verdadero fenómeno. No, es que me he equivocado. Bueno, tenía aquí
A lo mejor me voy a poner las gafas. Es que tengo dos gafas. Tengo la de gafa de mirar de cerca y la de mirar de lejos. Entonces, tengo las de cerca. Y por aquí en algún momento, en algún sitio, en algún estante de estos, tengo un libro escrito por un conjunto de autores que son biógrafos, que escribieron historias alternativas de Gran Bretaña, si hubiera ganado la Armada Invencible, este tipo de cosas, ¿no? Y la tesis básica a la que yo llegué más o menos es, creo que tengo el libro ahí. O sea, Ana, esto significa que la biblioteca, que ya te alucina, continúa en el plano que no se ve. Ya no vemos, sigue habiendo más. La parte que no se ve es la mejor, ¿eh? Entonces, este es el libro, a ver, es de estos viejos. Entonces, mira, pone ahí If, a ver si se lee bien, If, History Rewritten, la historia reescrita, y mira, es Chesterton, André Magua, que es el gran biógrafo de comienzos del siglo, está también por aquí Hilary Belloc, está Winston Churchill escribe aquí, vamos a ver qué coño escribe este hombre. Entonces es un conjunto de textos sobre qué hubiera pasado si, todos qué hubiera pasado si, ¿no? A ver, déjame que vaya al índice. Entonces, mira, por ejemplo, Chesterton escribe un texto sobre qué hubiera pasado si Juan de Austria se hubiera casado con la reina María de Escocia. Churchill escribe qué hubiera pasado si Lee hubiera ganado la batalla de Gettysburg, la famosa batalla crucial en la guerra de secesión. Entonces, bueno, pues ya digo que esto me llevó a la siguiente tesis. Escribir una biografía, de alguna forma, es lo mismo que vivir otra vida. O sea, los que escriben la biografía de otro, de alguna forma se ponen en la vida de otro. O sea, todo ejercicio de biografía de otro, de lo que algunos llaman incluso exoficción, es un ejercicio de ucronía respecto a uno mismo. ¿Qué hubiera pasado si yo, en lugar de ser Ernesto Castro, hubiera sido Winston Churchill o Chesterton, ¿no? O Alberto Gardín, que es un autor sobre el que estoy escribiendo una biografía? Entonces, bueno, me he ido muy de madre, perdón, o sea, he mezclado un montón de cosas. La pregunta era sobre Philip K. Dick y la respuesta es sí, coño, Philip K. Dick, influencia máxima y autor de reverencia para todos estos temas. ¿Alguna otra pregunta? Ana, seguro que tú tienes algo de pregunta. No, yo lo que... Como pregunta como tal, no, porque me ha quedado todo bastante claro. Ay, bueno, espera, te están escribiendo por el chat. ¿Lo has visto? Sí. ¿El torture porn podría encontrarse dentro del terror neosincero? Hostia. Cada año es crudo de verdad a géneros nuevos. O sea, el terror neosincero lo he descubierto hace unos días y ahora el torture porn, en fin. A ver, maestro. Yo acabo de clicar aquí en Google y veo que el torture porn es un poco, bueno, el BDSM llevado a su última expresión, ¿no? No, o sea, en principio no. O sea, evidentemente en muchas de estas películas se juega con el BDSM como una forma extrema de la sexualidad, pero no, o sea, aquí quizás eso, lo que tendría que es remontarme a los orígenes del sadomasoquismo, pues en la obra de Sade y la obra de Sacher Masoch. Bueno, la obra de Sacher Masoch, la obra de Sacher Masoch, de hecho, es una obra muy filosófica. Este tema de la Venus de las pieles, básicamente de lo que trata es de la muerte de los viejos mitos. Esto es una cosa, porque claro, el libro es un libro esto que todo el mundo sabe que es el masoquismo, pero la obrita de Sacher Masoch, que se lee en una tarde, es muy interesante, juega con un montón de referentes filosóficos y la idea, y el título viene de lo siguiente: Venus, cuando era una diosa del Mediterráneo, podía ir desnuda porque el tiempo era bueno, etcétera, ¿no? Entonces era una diosa cálida, era una diosa protectora, era una diosa sexual pero acogedora y tal, ¿no? Pero como ya ha cambiado la política y ahora quienes dominan no son Roma, Grecia o España, sino Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Rusia, pues ahora la Venus tiene que ir abrigada. Entonces la Venus de las pieles, literalmente es así, o sea, la Venus de las pieles no es porque hay un fetichismo de la piel, no, es que Venus, el amor, lejos de ser un amor cálido y en fin, bien intencionado, pues ahora es un amor frío, helado, ante el cual hay que abrigarse, etcétera, ¿no?
más allá de eso no podría decir nada, ¿no? Habría que ir en todo caso, pues eso, la obra de Sade. Lo del torture porn yo lo veo más bien vinculado con Sade, sí. Pero Sade es muy difícil meterse en él. Se puede entrar por muchos sitios, es muy complicado. Porque igual luego no se sale. Sí. Yo quiero preguntarte, Ernesto, porque claro, has estado hablando de cine. Sí. Y de escritores, ¿dirías que hay algún escritor actual que entra dentro de esta categoría del terror neosincero? O... ya digo, yo soy un lector bastante convencional, entonces a mí de género de terror estricto sensu, pues he leído los clásicos más que otra cosa, ¿no? Y como soy muy lector de clásicos, pues tampoco te sabría decir, ¿no? Seguro que lo hay. Ya digo, lo que más bien ofrezco es una propuesta, ¿no? Lo que llego es a esto, ¿no? Entonces me he dado cuenta que aquí como una especie de cierre, como de que veo que claramente hay, y lo que propongo es que la gente que sepa más de el terror contemporáneo, pues vea estos links y que de repente obras que quedarían como dispersas o raras o que ni siquiera se califican de terror. Claro, muchas cosas que no son terror en realidad, según la calificación editorial, pues sí que pasarían a serlo bajo este esquema. Entonces ahora mismo no me vienen nombres a la mente, ¿no? Pero también por eso, porque no soy muy lector de cosas de actualidad. Ya. Y a ver, si hablamos de que en el siglo XX, volviendo al tema del terror, volviendo, no nos hemos ido en ningún momento, está presente el horror cósmico, ¿no? que lo has citado, de Lovecraft y todo el círculo de Lovecraft. El siglo XXI y la era de la posmodernidad entonces estaría caracterizado por ese terror neosincero. Claro, esa es la... Sí. El terror no habría muerto, porque ahora mismo parece, por lo que se escriben, ¿no? que se vuelven a elementos clásicos de la literatura gótica, como por ejemplo los zombies, los vampiros. Y esto sería un elemento característico de nuestro siglo y que aportaría, ¿no? Eso es lo que aportaría nuestro siglo al terror, terror neosincero. Sí, además que está muy bien visto que hay ciertos géneros que se consideran de terror antes y que ahora no lo son, ¿no? Es decir, la literatura y el cine de vampiros se ha convertido en un género erótico, ¿no? En un contexto de cuestionamiento de la vieja masculinidad, de las relaciones tóxicas, pues qué mayor representación de esa toxicidad que uno que te está metiendo un veneno mortal y convirtiendo a su propia especie, ¿no? Es como muy representativo, claramente. Y los zombies 3/4 de lo mismo, las películas de zombies, bueno, ya inicialmente surgen como películas políticas, ¿no? Porque al final siempre se ha dicho que los zombies es una representación pues del miedo a la revuelta negra, ¿no? Del miedo a la revuelta negra en Estados Unidos. Eso se ha dicho desde la saciedad y es un poco y además siempre se habla siempre está como esta metáfora de que al final los zombies lo primero que toman, en lugar de ser el Palacio de Invierno, es el gran centro comercial, ¿no? Es decir, siempre que hay una plaga de zombies, el sitio en el que van a reapropiarse de él no es el centro de poder político, como podría ser el Palacio de Invierno, sino ya el centro de poder económico, ¿no? Entonces lo que te terminan jodiendo los zombies es que ya no puedes ir a comprar al Zara o al Mercadona porque están ellos ahí haciendo sus gilipolleces, ¿no? Entonces, sí, además que son como los dos monstruos típicos de nuestro tiempo. Está por un lado la élite, ¿no? El vampiro como la figura, como el individuo único. O sea, claro, el vampiro ni se refleja no tiene, por no tener igual ni siquiera tiene imagen en el espejo, ¿no? O sea, es como la singularidad excepcional que claro, que tiene como ese toque de fetichismo compensado por el hombre lobo. Es que claro, en la saga Crepúsculo tenemos el hombre vampiro y el hombre lobo, ¿no? Entonces es el hombre bruto, el hombre de pecho en pelo, el macho ibérico, y luego ya está el hombre blandengue, ¿no? El hombre blandengue es el vampiro que termina siendo peor todavía que el hombre de pelo en pecho, ¿no? Al hombre blandengue hay que darle capones, como decía de una manera célebre el Fari. Y nada, los zombies es lo contrario. Los zombies no son figuras de excepción, sino que es la masa cantante y danzante de este mundo que que se rebela contra o que no quiere trabajar o que está ahí en ese stand-by. Entonces, frente a esa conversión de esos dos géneros en políticos y eróticos, claro, hay cosas que de repente empiezan a darnos miedo. ¿Qué sé yo?
Muchas películas de payasos yo creo que dan miedo a día de hoy. Bueno, la propia figura del payaso ya ha sido objeto de literatura y cine de terror desde el comienzo, pero junto al terror neosincero, que es el terror del yo, evidentemente, está también el terror objetivo, que por eso Lovecraft al final sigue perdiendo tiene tanta fuerza a día de hoy, y por eso el New Weird, la nueva rareza, la nueva extrañeza, como se quiera llamar a las obras de Chima Mayville y toda esta gente, pues tienen tanta fuerza. Sobre todo, o sea, lo que ha quedado roto es la conexión entre lo objetivo y lo subjetivo. Cualquier película de terror que pretenda moverse en el terreno intermedio entre lo subjetivo y lo objetivo, entre digamos en ese campo de lo sociológico, de lo psicológico, o de lo económico, va al final a terminar siendo kitsch, o va a terminar cayendo en eso, en lo erótico, en lo político, mientras que lo que sí que nos sigue dando miedo es, por un lado, nuestra propia psique profunda, y por otro lado, el mundo sin nosotros, que esa es la idea básica de esta literatura, ¿no? Es decir, la ontología de los objetos es una ontología que se quita de en medio al sujeto para orientarse hacia las cosas, y del mismo modo, pues este terror cósmico es un terror objetivo del mundo. Recuerden la famosa cita de Lovecraft, donde dice Lovecraft que él no es ni pesimista ni optimista, porque ser optimista o pesimista supondría creer que el mundo responde a los valores humanos, mientras él en todo caso es indiferentista, porque cree que el mundo es indiferente respecto a nuestros intereses. Le da igual qué es lo que queramos, deseemos, aspiremos. Y en ese sentido, esa es la crueldad del mundo. El mundo no es perverso en el sentido que está conspirando contra nosotros. El mundo es perverso porque les suda la polla lo que queramos hacer